En esta oportunidad vamos a analizar el término educación e instrucción, dando continuidad al concepto de educación que habíamos visto anteriormente. En ese sentido, vamos a identificar un concepto educativo y justamente Ponciano Fermoso nos va a traer una definición muy cabal dentro del ámbito pedagógico, que conlleva dos elementos que las vamos a ir identificando justamente. Haremos una lectura en este caso de lo que es educación. Educación nos dice que es un proceso exclusivamente humano, intencional, intercomunicativo y espiritual, en virtud del cual se realiza con mayor plenitud la instrucción, la personalización, la socialización y la moralización del ser humano. Esta definición nos trae un elemento muy importante de lo que es la integración, ¿ya? Y la relación interpersonal entre dos sujetos, en este caso dos personas o dos individuos, que de alguna manera integran un elemento o una relación continua. Y en la segunda fase, lo que nos trata de decir Ponciano Fermoso es que existe un elemento que coadyuva a esa relación comunicativa y que sería la instrucción, porque la instrucción de alguna manera va a tener un argumento en la que va a hacer referencia a los procesos de transmisión de la información. Bajo ese sentido, tenemos que hacer una desintegración de este concepto en sus verbos de acción propiamente de la educación y nos vamos a los verbos que hacen a la composición educativa, en este caso a su etimología latina. Tenemos dos términos etimológicos, por un lado está educare y por el otro educere. Educare nos dice que hace referencia principalmente al maestro y a los padres que nutren, alimentan, cuidan y acompañan al educando. Bajo esta concepción se consideraba en el periodo del siglo XIX que el padre, como el maestro o el guía, o el que esté a cargo del niño, lo primero que debe hacer es alimentarlo, criarlo para que tenga una formación íntegra. Bajo ese principio conceptual, educare se vuelve ya mucho más allá en su concepto de no solo nutrir al individuo, sino en qué se puede nutrir, y lo que se nutre es en el proceso de una enseñanza de algún contenido o que le permita formarse al sujeto. Bajo ese elemento entonces podemos considerar que el maestro, el profesor, el docente es un instructor, y si el maestro es un instructor, ¿ya? ¿Qué es lo que realiza este instructor? Y justamente educar está muy relacionado a lo que es la enseñanza. Se enseña. Porque el enseñar no es, pues es la transmisión de los conocimientos, aquellos códigos de comunicación que le permita al profesor transmitir aquella experiencia y aquel proceso teórico que tienen dominio sobre un área específica. En cambio, educere, este término etimológico nos llega a su definición en lo siguiente. Se dice que es el mismo educando quien aparece como protagonista de su propia educación. Entonces, bajo la otra óptica, el ducere llegaría a ser el término del aprendiz, que no es más otra cosa que el estudiante, ¿ya? Y en ese sentido, aprendiz-estudiante nos llevaría al término de aquel aprendizaje, aquel que va a establecer o va a asimilar algún conocimiento que le va a adquirir hábitos, valores, destrezas, actitudes. Entonces, aquí tenemos justamente el concepto de educación que nos habla Ponciano Fermoso, en el sentido de que se enseña y se aprende. Enseña el profesor y aprende el estudiante, el discípulo, el estudiante como tal que habíamos sugerido. En estos dos elementos, ¿cuál llegaría a ser su finalidad? Bueno, la formación integral, ¿no? Esta formación integral que no es más otra cosa que introducir al estudiante en la realidad total. Y la realidad total no es más que las relaciones sociales y culturales que le va a permitir
descubrir y entender y comprender la dinámica social que convivimos cotidianamente. Y esa formación, de alguna manera, va a tener pues un sentido instructivo, ¿ya? Y que de alguna manera va a permitir la formación del patrimonio personal del sujeto. Bajo estos dos términos, entonces, podemos analizar lo que justamente hace la distinción en lo que es referencia en lo que es instrucción y lo que es enseñanza, y posteriormente lo que es enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué conlleva los dos términos instrucción y enseñanza? Obviamente, instrucción y enseñanza es un término, podríamos decirlo, que viene en conjunto. Estos dos términos vienen muy relacionados. Por ejemplo, para entender instrucción, se nos dice que deriva del latín instruere, que significa construir en o sobre. Entonces, ¿qué se construye? Se construye o se transmite conocimientos, información, reglas de conducta, tipos de comportamiento, etc. Entonces, es una construcción sobre algo, ¿ya? Es instruirlo sobre cualquier elemento que le permita establecer un conocimiento. Nuevamente recordamos que quien instruye, justamente el que va a instruir es el profesor, es el catedrático, es el maestro, etc. Y este maestro, este guía, lo que va a transmitir son sus conocimientos a través de la experiencia y a través de un conocimiento de la práctica, la teoría. Y además va a estar determinado por una guía, y esta guía dentro de la educación formal son los contenidos o las asignaturas como ustedes lo conocen. Entonces el instructor parte de esos conocimientos ya que va a impartir, y la persona instruida sería la persona que va a recibir o va a asimilar esos conocimientos. Justamente aquí viene el debate en la cual siempre se ha considerado que el instructor conlleva siempre un elemento de una educación muy tradicionalista o conductista, es decir, que solamente el instructor tiene el conocimiento o la sapiencia en relación a lo que pueda conllevar el estudiante. Obviamente que hay que superar esos elementos conceptuales, ya que el instructor, obviamente, dentro del ámbito educativo puede ser un experto que tiene un conocimiento específico donde se ha ido formando y ha generado competencias, valores, destrezas que puedan ser impartido a un grupo determinado. Esta experiencia le da validez de formar al educando, y el educando va a recibir los conocimientos y de alguna manera va a racionalizar seguramente los conocimientos adquiridos o asimilados, que le permita en algún momento también replicar o construir el conocimiento de forma integral entre el profesor o el instructor y el educando o el instruido. Hoy por lo menos se lo va definiendo desde esa concepción. Como había la crítica, les decía antiguamente, o como se va viendo en la actualidad la educación, va a depender muchísimo del tipo de teoría de aprendizaje que se pueda aplicar, que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces, instruir es hacer un trasvase de contenidos culturales del profesor al estudiante. Es el concepto recíproco del aprendizaje en la enseñanza, ¿ya? Y el educando es el término de acción del docente. Obviamente, como les decía anteriormente, cuando alguien tiene un conocimiento explícito, una experiencia explícita, llega a ser un instructor de ese conocimiento. Es como alguien que quiere aprender a mecánica, entonces hay expertos que han teorizado, han experimentado y pueden tener esas habilidades y destreza y tener la competencia necesaria para instruir sobre lo que es la mecánica automotriz en este caso, ¿ya? Dentro del ámbito de la química, ya de una educación superior, es lo mismo. Son esos conocimientos y esas experiencias que tiene el profesor o el instructor, que ahí viene todo su bagaje cultural, filosófico, epistémico, que le da al estudiante
y que le permite de alguna manera al estudiante racionalizar posteriormente para generar tal vez su propio discurso teórico, pero a través de una experiencia ya establecida o dada. Es por eso que se dice que la instrucción es lo mismo que hablar de educare. Y para recordarles a ustedes que se entiende por educare, justamente habíamos dicho que educare justamente es aquel que va a dar esos principios o instrucciones, y en este caso va a ser el profesor, y obviamente el profesor enseña. Y en ese sentido, la instrucción no es más que la enseñanza, aquella que acoge la información del estudiante y la asimilación cognitiva. Ahí viene el proceso cognitivo de que se asimila, ¿ya? Y en la segunda instancia podemos considerar la enseñanza y el aprendizaje. Lo que nos va a interesar en este caso ahora es el proceso de aprendizaje. Pero antes de ello tenemos que identificar qué es la enseñanza. La enseñanza viene propiamente del término insignare, que significa señalar en. Según este significado, que se señala, y obviamente en la educación formal va a señalar contenidos, es decir, materias asignadas por una matriz o por el gobierno, por el Estado, que quiere un tipo de formación ciudadana. Es por eso que los contenidos que se llama tanto en el ámbito educativo formal y de instrucción superior, siempre existen contenidos, como el caso que ustedes están llevando en antropología. Llevan ciertos contenidos que a lo posterior, cuando estén en quinto año, les permita defender una tesis y tener la formación de antropólogo y saber qué hace el antropólogo y de qué está formado. Ahí define justamente lo que significa señalar en, o señalar los contenidos que se va aprendiendo, en este caso, ¿ya? Hay dos maneras de señalar: mostrar empíricamente las cosas y destacando con signo señal las cosas que se desean grabar o ser aprendidas por el estudiante. Y justamente, ¿qué es el término o el entendimiento de aprendizaje? El aprendizaje, eso nos dice, y viene del verbo latino aprendere, que significa coger, agarrar algo para que no se escape. ¿Y cómo lo entendemos? Bueno, justamente el término aprendizaje viene de la asimilación de los conocimientos, ¿ya? Y esa le va a permitir adquirir las habilidades, las destrezas o las actitudes a través de lo que ha sido enseñado, ¿ya? Eso es lo que va a aprender, va a coger los elementos necesarios de lo que se le ha ido enseñando, de lo que se le ha ido instruyendo en este caso. Y ahí va a depender de cada estudiante qué es lo que aprende, es decir, qué es lo que va a agarrar o va a coger de ese conocimiento que le va a permitir una formación posterior. En ese sentido, entonces, el aprendizaje es tarea del estudiante y es un proceso interior de la inteligencia del estudiante, ¿ya? Que está relacionado con el término educere. Entonces, educere, para que ustedes vuelvan a recordar, educere no es más que el término que está relacionado con aprendizaje, y el aprendizaje está relacionado con el estudiante. Entonces, podríamos considerar esta relación de enseñanza-aprendizaje, estaríamos de alguna manera identificando de cómo se va a instruir para formarse posteriormente. Entonces, obviamente la formación es el resultado de la enseñanza y el aprendizaje. Y la enseñanza y el aprendizaje posteriormente va a conllevar a una teorización. Por eso se tienen las famosas teorías de aprendizaje. Y en esas teorías de aprendizaje son los instrumentos que le van a permitir al instructor, al profesor, al maestro, al catedrático, establecer para que tenga una buena enseñanza, es decir, una buena adquisición de conocimientos por parte del estudiante. Entonces ustedes siempre van a entrar en esta dinámica de identificar estos dos términos dentro del contenido de lo que es educación, enseñanza-aprendizaje, y lo que dentro de enseñanza es la instrucción misma que va a determinar qué se le instruye, ¿no?